con dirigentes juveniles de otras fuerzas. Ellos están en su derecho de no venir, ponen ese argumento, nosotros estamos en nuestro derecho de decir por qué ellos no están acá sentados en esta mesa también. ¿Vamos a hablar con Pino Solanas? Vamos a hablar con Pino Solanas ya de lo que pasó anoche en la Cámara de Diputados. De lo que puede seguir pasando, porque este tema del presupuesto, Pino, no es que terminó, se le hace una especie de paréntesis. ¿Y cómo va a seguir? Bueno, nosotros ya lo habíamos anunciado el martes en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, que la situación llevaba a una sesión irrealizable. Había 3 proyectos y el sentido común, la racionalidad era darnos una semana más de trabajo para tratar de acercar posiciones. Pero para eso, para acercar posiciones, tiene que haber interés en acercar posiciones. Por supuesto. Mire, ¿quién tenía los interés? el presupuesto siempre nace en el gobierno, pero ningún gobierno puede pretender de que pase por el Congreso sin aceptar alguna mínima modificación. En general lo que se logra en comisión es un cierto piso de credibilidad, de transparencia en el presupuesto. Por supuesto, los ejes políticos los marca el gobierno, es su presupuesto, es su plan político. Pero bueno, la verdad que un presupuesto que comenzaba con el 8,5% de proyección inflacionaria para el 2011, cuando todas las consultoras están marcando entre 20 y 25, poco creíble, escondiendo gastos por cerca de 37.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 37 millones. Sí, pero escondiendo recaudación por un poco más de 40.000 millones de pesos. Pero esas astucias, esas picardías las han venido haciendo todos los años, lo que permitía que se manejara una masa muy grande de dinero que no tenía registro presupuestario. Bueno, para aclarar todas esas cosas, digamos, las fuerzas de la oposición en general acompañan los presupuestos que manda el gobierno, pero al mismo tiempo los legisladores responden también a la ciudadanía que los votó y no es posible avalar gruesas mentiras. Las declaraciones del ministro Boudou, creo que fueron el lunes. Sí. Bueno, la verdad es el colmo de la... No, hizo declaraciones. Sí, dijo que la inflación afecta solo a la clase media alta. Claro, y dijo que además, si se aceptara alguno de los planteos o dictámenes de la oposición, acá se paralizarían 7.000 obras y quedarían miles de... Bueno, cuando se dicen semejantes mentiras, cuando se chantajea y desinforma a la población, es grave. Eso nos motivó a nosotros a hacer una conferencia de prensa que le pedía al oficialismo una semana de prórroga para poder tratar el presupuesto, para discutir y trabajar en comisión, y al mismo tiempo denunciábamos la nueva astucia del oficialismo para bicicletear un acuerdo que había sido tomado varias semanas antes, que la primera sesión que iba a realizarse debía tratar 5 proyectos de ley consensuados por la oposición. El primero de ellos, la reforma del INDEC. Otro, frenar las ejecuciones hipotecarias de hipotecas tomadas antes de la ley de emergencia. Hay muchísima gente, cientos de personas, de familias que en zozobra. Ese es un proyecto de ustedes, ¿no? Sí, y después tenemos el proyecto nuestro de formación de la Comisión Bicameral para la Investigación de la Deuda Pública, que tuvo consenso en todas las comisiones. Después está la reglamentación de la fabricación de medicamentos. Y por último está la Convención Internacional contra la Tortura. ¿Y cómo se burló ese acuerdo que usted decía? Mire, ya la semana pasada la muerte de Néstor Kirchner trajo la sesión de homenaje, pero la oposición dijo, podemos homenajearlo 3 o 4 horas y pasar a tratar lo que tenemos que tratar, que estos proyectos tienen consenso en la fuerza mayoritaria. No, que no se pueden mezclar los temas, compromiso de honor, pasa para el próximo miércoles. Eso puede ser entendible, esa posición. Sí, y se aceptó. No, mire. Pero este miércoles... Contestemos las falacias y el juego. Es un juego de hipocresías tan grande, y acá en realidad es un problema de guerra comunicacional. Uno dice verde, otro dice negro. El gobierno dice que no nos ponen el palo en la rueda. En realidad la oposición se comportó con una enorme madurez y respeto. Pero se dijeron cosas entre los opositores. No, digo, frente al duelo nacional. Sí.
hay que acompañar el dolor de una parte importante de nuestro pueblo, un exmandatario. Yo creo que todas las fuerzas mayoritarias tuvieron una actitud madura, de respeto. Bueno, ahora, volviendo a la arena parlamentaria, no se puede tampoco escuchar tonterías como las que dijo el ministro Vudú, las que usted recordaba recién, que en realidad no tocaba a las clases modestas, la inflación. En definitiva, se volvió a pedalear estos 5 proyectos. La estrategia del Ejecutivo ha sido bicicletear todo el tiempo la Cámara de Diputados para que finalmente... ¿Saben cuántas sesiones se perdieron? Las 2, 3. El 60% de las sesiones no se han realizado en la Cámara. La Cámara ha trabajado a menos de la mitad. Hay comisiones como Minería que tuvo 3 sesiones en el año y por lo tanto todos los proyectos de reforma del Código Minero, reforma de la legislación minera que viene, ni se pudieron discutir. Entonces es un parlamento. Acá lo primero que tenemos que decir es la vena autoritaria del gobierno Kirchner para impedir que sesione un parlamento, una Cámara de Diputados que es opositora. Y ayer mismo tampoco el Senado le dieron quórum. Para superpoderes. Para superpoderes. Entonces, el juego es entre que vienen las vacaciones y un feriado y patear para adelante y te prometo y no lo cumplo y se termina el año porque quedan 2 sesiones. Bien pueden llamar extraordinarias. Sí. Yo cuando fui diputado en los años 90, algunos años la Cámara sesionó hasta la última semana del año. Hay una sesión que es la sesión en la cual se votan todos los proyectos. Sí, la más peligrosa. Ahora, escúchame. De terror, esa sí para faltar. Ella viene a fin de mes. Escúchame una cosa, de todo lo que se dijo, ¿hay algo de cierto? ¿Es parte de cierto? Digo, pacto de olivos, sobornos, apretadas, ausencias sospechosas. No, mire, más allá de... Estas cosas a veces... Hay cosas entre la misma oposición. No, pero más allá de... La realidad es esa. La realidad es esa. Cuando frente a este escenario, una parte importante de la oposición, Grupo A, da quórum para tratar un presupuesto que sabíamos que era una sesión que no tenía destino. Grupo A, le decimos a la gente, Grupo A son radicales, pro... No, radicales y pro, la coalición cívica no dio quórum. Radicales y pro. Era una sesión que no tenía destino, iba a terminar, íbamos a quedarnos 12, 14 horas, fueron casi 15 para la nada, iba a terminar en un bochorno. El oficialismo no podía permitirse una derrota, pero todo daba a entender que quería victimizarse y quería que se le votara el presupuesto en contra para decir no nos dejan gobernar y después hacer la propia. Nosotros dijimos, acá hay que insistir con un cuarto intermedio. Una vez iniciada la sesión dimos quórum, nosotros no dimos quórum. Pero una vez iniciada la sesión se sentaron. Y no nos íbamos a privar de dar opinión, nosotros teníamos dictamen propio. Pero seamos serios, no hagamos un combate acá entre nosotros, no tiene ningún sentido. Lo mejor es que ganemos tiempo y trabajemos en comisión para acercar a un presupuesto que lo podamos votar en general y después todas las disidencias parciales que querramos. ¿Y no querrá el gobierno que no haya presupuesto? Y seguramente, seguramente esa fue una de las grandes hipótesis que reinó la noche. Pero tampoco el gobierno se podía permitir una derrota y ahí operaron. No es que alguno llamó a una diputada o a 2 o 3, qué coincidencia. No, yo creo que hubo decenas de operadores porque hubo muchos diputados y diputadas, nosotros estuvimos en nuestro bloque también, no quisimos hacer el escandalete, pero van trascendiendo las cosas, llamadas insólitas, hasta nuestro... ¿A qué llaman llamadas insólitas? Llamadas insólitas es llamar diciendo, siempre la cosa entre la amistad y el negocio, la verdad, váyanse, ¿qué los podemos ayudar para que se vayan? ¿Qué necesitan? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Gente buena. Gente buena. A Mario Masitelli, secretario del Partido Socialista Auténtico, que es una de las 4 fuerzas que conforman el espacio Proyecto Sur, lo llamaron. Alguien ligado a Debido, diciéndole más o menos las mismas palabras a nuestras 2 diputadas del Libres del Sur, más o menos lo mismo. Pero tocaron en varias fuerzas. Se fueron 4 del PRO.
se fue